Ella acababa de sentir el milagro de la vida en sus brazos, el calor de su hijo recién nacido contra su pecho, cuando el hombre que le juró amor eterno entró en la habitación del hospital no con flores, sino con la mujer por la que la abandonaba, y con una sonrisa helada, le exigió el divorcio en el momento más vulnerable de su vida. Pero lo que él no sabía es que no estaba destruyendo a una mujer, estaba forjando a una guerrera, y la venganza que ella construiría, ladrillo por ladrillo, sería mucho más devastadora que un simple corazón roto. Sofía Vargas sentía que flotaba en una nube de anestesia y felicidad pura. En sus brazos, acunaba a su pequeño Leo, un ser perfecto de 3,5 kilos que representaba la culminación de años de sueños y tratamientos de fertilidad. Cada pequeño suspiro del bebé era una sinfonía para sus oídos, borrando el dolor agudo de la cesárea que le recordaba la batalla que acababa de librar. La luz del atardecer de la Ciudad de México se filtraba por la ventana del hospital, pintando la habitación con tonos dorados, y por un instante, Sofía creyó que la vida era exactamente como la había imaginado. Esperaba con ansias la llegada de Mateo, su esposo, para compartir ese momento sagrado, para que viera los ojos de su hijo, que eran una réplica exacta de los suyos. Imaginaba su sonrisa, sus brazos rodeándolas, completando el cuadro de la familia que tanto habían deseado construir juntos en su hogar en la colonia Condesa. Pero la puerta no se abrió, para revelar a un Mateo sonriente y con un ramo de flores. En su lugar, apareció él, con una rigidez en los hombros que Sofía nunca antes había visto. Su rostro, generalmente cálido y expresivo, era una máscara de fría determinación. Y no venía solo. A su lado, con una mano entrelazada con la suya de una manera que gritaba intimidad y desafío, estaba una mujer. Era más joven, con un vestido rojo ajustado que parecía fuera de lugar en la esterilidad del hospital y un perfume penetrante que invadió el pequeño espacio, ahogando el delicado olor a bebé. Sofía sintió cómo el aire se le escapaba de los pulmones, mientras su corazón, que hace segundos latía con alegría, comenzaba a martillar con una premonición terrible que le helaba la sangre. La mujer, cuyo nombre descubriría más tarde era Isabela, le dedicó una mirada que no era de compasión, sino de evaluación, como si estuviera midiendo a su competencia. Mateo, evitando mirar al bebé que descansaba en los brazos de Sofía, se aclaró la garganta. Sus palabras cayeron en el silencio de la habitación como trozos de hielo. Sofía, ella es Isabela, y quiero ser honesto contigo desde el principio. La amo. Nuestro matrimonio se ha terminado, y he venido a pedirte el divorcio. Cada palabra fue un golpe físico, más doloroso que cualquier contracción o el corte del bisturí. Sofía apretó a Leo contra su pecho, como si su pequeño cuerpo pudiera protegerla del tsunami de traición que la estaba ahogando. No hubo lágrimas, solo un vacío ensordecedor que lo consumió todo. Isabela dio un paso al frente. Su sonrisa era una mezcla de falsa dulzura y triunfo. Mira, Sofía, no quiero que pienses que esto es algo personal. No te estoy robando nada. Simplemente estoy ayudando a Mateo a ser libre, a liberarse de una carga que ya no podía soportar. Deberías verlo como un favor. Ahora podrás dedicarte por completo a eso, dijo, haciendo un gesto vago hacia el bebé con un desdén apenas disimulado. La humillación era tan palpable que Sofía sintió náuseas. Estaba allí, con los puntos de la cesárea aún frescos, el cuerpo hinchado y adolorido, y estas dos personas la estaban despojando de su dignidad, de su vida, de su futuro, todo mientras ella sostenía al hijo que también era de él. La madre de Mateo, Carmen, quien había llegado unos minutos después para supuestamente ayudar a Sofía con el bebé, se quedó petrificada en el umbral de la puerta. Su rostro pasó de la confusión a una ira contenida. Miró a su hijo, luego a Isabela, y finalmente a la pálida figura de Sofía en la cama. ¿Qué significa esto, Mateo? ¿Has perdido el juicio? Tu esposa acaba de dar a luz a tu hijo hace menos de 48 horas. Todavía no puede ni caminar derecha, y tú traes a esta
A esta mujer aquí. Su voz, aunque un susurro, estaba cargada de veneno, pero Mateo ni siquiera se inmutó. Parecía un hombre decidido a quemar todos los puentes sin mirar atrás, sin importarle el daño colateral. «Mamá, por favor, no compliques las cosas», respondió Mateo con un suspiro de fastidio, como si la reacción de su madre fuera un inconveniente menor. «Sofía y yo no hemos sido felices en años. Lo del bebé fue un último intento desesperado, pero no funcionó. Ya cumplió con su parte. Ahora es tiempo de que cada uno siga su camino. Isabela me hace feliz, me da la vida que merezco». La crueldad de sus palabras, la forma en que reducía la llegada de su hijo a una simple parte cumplida, fue lo que finalmente rompió algo dentro de 1970. Sofía sintió un frío glacial recorrer su cuerpo, una certeza de que el hombre del que se había enamorado ya no existía, si es que alguna vez lo hizo. El viaje del hospital en el sur de la ciudad a su casa en La Condesa fue una tortura silenciosa. Carmen conducía con los nudillos blancos apretados al volante, lanzando miradas furtivas y llenas de resentimiento a Sofía por el espejo retrovisor. Sofía, sentada en el asiento trasero con Leo dormido en su portabebé, sentía cada bache y cada frenada como una puñalada en su vientre. El silencio en el coche era denso, pesado, cargado de palabras no dichas y acusaciones veladas. Para Carmen, de alguna manera, Sofía era la culpable, la mujer que no había sabido retener a su hijo, la que lo había orillado a buscar consuelo en otros brazos. Sofía podía sentir el juicio en cada silencio, en cada respiración tensa de su suegra. Al llegar a la casa que alguna vez llamó hogar, el aire estaba impregnado con el perfume de Isabela. Era evidente que ella ya había estado allí, marcando su territorio. Sobre la mesa del comedor, un arreglo de flores exóticas que Sofía nunca había visto antes. En el baño, productos de belleza caros junto al cepillo de dientes de Mateo. Cada rincón de la casa parecía gritarle que ya no pertenecía a ese lugar. Carmen, sin decir una palabra, se dirigió a la cocina, dejando a Sofía sola en medio de la sala, arrastrando los pies, con el peso de su hijo en brazos y el de la traición en su alma, sintiéndose una extraña en su propia vida. Los primeros días fueron un infierno borroso. Sofía se movía como un autómata, impulsada únicamente por el instinto maternal. El pequeño Leo desarrolló ictericia y necesitaba fototerapia, lo que significaba más visitas al hospital, más dolor al moverse, más gastos que no sabía cómo iba a cubrir. Mateo no llamó ni una sola vez. No preguntó por la salud de su hijo. Su única comunicación fue un mensaje de texto frío y distante. «Espero que no uses al niño para sacarme. Dinero. Te depositaré lo mínimo indispensable. Arréglatelas». Carmen, por su parte, la trataba con una indiferencia cortante. Cocinaba solo para ella y se encerraba en su cuarto, dejando a Sofía completamente sola para lidiar con un bebé enfermo y un corazón destrozado. Una tarde, mientras Sofía intentaba calmar el llanto incesante de Leo, sonó el timbre. Era Isabela. Venía sola, vestida con un traje de diseñador color marfil y una sonrisa condescendiente. Entró sin ser invitada, evaluando el desorden de la casa con una mirada crítica. «Vine a ver cómo estabas y a traerte algo», dijo, con una voz falsamente compasiva. De su bolso de marca sacó un sobre grueso y lo dejó sobre la mesa de centro. «Aquí hay 100,000 pesos. Tómalos como un finiquito. Considéralo un gesto de buena voluntad para que puedas empezar de nuevo en otro lugar. Mateo y yo queremos comprar esta casa y empezar nuestro futuro sin obstáculos». La oferta fue tan insultante, tan deshumanizante, que Sofía sintió una oleada de rabia que le quemó la garganta. Miró el sobre como si fuera una serpiente venenosa. En ese momento, Carmen salió de la cocina, con una taza de té en la mano. Al ver a Isabela y el sobre, su rostro se endureció. «¿Qué crees que estás haciendo?», espetó Carmen, su voz temblando de furia. «¿Crees que puedes venir aquí a ponerle precio a la vida de mi nieto y a la dignidad de su madre? Largo de mi casa. Ahora». Y con un movimiento brusco, arrojó el té al suelo, cerca de los caros,
Zapatos de Isabela, quien retrocedió, sorprendida por la reacción de la mujer que pensó sería su aliada. A pesar del arrebato de su suegra, Sofía sabía que no podía quedarse allí. El ambiente era tóxico. Cada objeto le recordaba la traición de Mateo. Esa noche, mientras Leo dormía bajo la luz azul de una lámpara de fototerapia que había alquilado, Sofía tomó una decisión. Abrió su vieja laptop, cubierta de polvo en un rincón. En la pantalla apareció su antiguo portafolio de diseño gráfico. Una carrera que había puesto en pausa para dedicarse a su embarazo. Vio los logotipos, las campañas, los diseños web que había creado con tanta pasión, y en medio del dolor sintió una pequeña chispa, un recordatorio de la mujer que era antes de Mateo, una mujer talentosa y capaz. Con manos temblorosas, empezó a escribir en un documento nuevo. No era un diseño, era una lista. Gastos de hospital, 15,000 pesos. Fototerapia para Leo, 8,000 pesos. Fórmula especial, 1,200 pesos. Pañales y medicinas, 950 pesos. Anotó cada centavo que gastaba, pero luego añadió otras cosas. Humillación pública en el hospital, incalculable. Noches sin dormir por la fiebre del bebé, incalculable. Dolor emocional por abandono posparto, incalculable. Nombró al archivo deuda de Mateo y lo protegió con una contraseña, la fecha de nacimiento de Leo. Ese acto de documentar su sufrimiento fue el primer paso para reclamar su poder. Al día siguiente, con una determinación que no sabía que poseía, llamó a su única amiga de la universidad que vivía en la ciudad, Daniela. Le contó todo, sin filtros, entre sollozos ahogados. Daniela, una abogada de carácter fuerte y leal, no dudó. Escúchame bien, Sophie. Ese infeliz no se va a salir con la suya. Voy para allá ahora mismo. Empaca una maleta para ti y para Leo. No vas a pasar ni una noche más en esa casa del terror. Te vienes a mi departamento en la colonia Roma. Ya veremos cómo resolvemos lo demás. Pero no estarás sola. ¿Entendido? La voz firme y segura de Pomendiciam. Daniela fue el salvavidas que Sofía necesitaba desesperadamente. La llegada de Daniela fue como un huracán de energía positiva. Ayudó a Sofía a empacar lo esencial, ignorando las miradas de desaprobación de Carmen. Antes de irse, Daniela se enfrentó a la suegra de Sofía. Señora, sé que es su hijo, pero lo que ha hecho es inhumano. Espero que un día se dé cuenta del ángel que dejó ir y del nieto que está abandonando. Sofía no necesita su lástima, necesita justicia. Carmen no respondió, pero por primera vez, Sofía vio una grieta en su fachada de dureza, un atisbo de duda en sus ojos. Salir de esa casa, con Leo en brazos y Daniela a su lado, fue el primer día del resto de su vida. El pequeño departamento de Daniela en la colonia Roma se sentía como un santuario. Aunque era modesto, estaba lleno de luz y calidez. Por primera vez en semanas, Sofía pudo respirar. Daniela la cuidó, le preparó comida, se encargó de Leo para que ella pudiera dormir más de 2 horas seguidas. Ahora, vamos a lo importante, dijo Daniela una noche, mientras revisaban la vieja laptop de Sofía. Este portafolio es oro puro, Sophie. Eres increíblemente talentosa. Vamos a actualizarlo, a crear una marca para ti y a conseguirte clientes. El mundo digital es enorme y hay un lugar para ti. Vamos a convertir tus lágrimas en facturas. Los comienzos fueron increíblemente duros. Sofía trabajaba de madrugada, desde la 1 hasta las 4 de la mañana, mientras Leo dormía. Usaba la mesa del comedor de Daniela como oficina, con los ojos ardiendo por el cansancio y la espalda dolorida. Su primer trabajo fue diseñar un menú para una pequeña cafetería local que Daniela conocía. Le pagaron una miseria, apenas 2,000 pesos, pero cuando Sofía vio ese dinero en su cuenta, lloró de emoción. Eran suyos, ganados con su talento, su esfuerzo, su sudor. Era la primera piedra de su nuevo imperio. Poco a poco, el trabajo empezó a fluir. Daniela, usando sus contactos, le consiguió pequeños proyectos. Un logo para una
tienda de ropa, un banner para un blog de maternidad, invitaciones de bautizo. Sofía creó una cuenta de Instagram profesional donde mostraba su trabajo y compartía pequeñas reflexiones sobre ser una madre soltera y emprendedora. Su historia, contada con honestidad y vulnerabilidad, empezó a resonar con otras mujeres. Empezó a construir una pequeña comunidad de seguidoras que la admiraban y la apoyaban. Cada me gusta, cada comentario, era un bálsamo para su alma herida. Mientras tanto, Mateo vivía su vida de ensueño con Isabela. Compraron la casa de la condesa, la remodelaron por completo y publicaban fotos en redes sociales de sus viajes exóticos y cenas en los restaurantes más caros de Polanco. A veces, a Sofía le llegaban capturas de pantalla de sus publicaciones, enviadas por amigos en común. Cada foto era una daga en su corazón, pero en lugar de dejarse consumir por el rencor, canalizaba esa rabia en su trabajo. Trabajaba con más ahínco, con más determinación. Su dolor era el combustible que alimentaba su creatividad y su ambición. Un día, recibió un correo electrónico que lo cambiaría todo. Era de una marca nacional de productos para bebés. Habían visto su trabajo en Instagram y estaban impresionados con su estilo y su historia. Le ofrecieron un contrato para diseñar toda su nueva campaña de marketing digital. El pago era más dinero del que Sofía había visto en toda su vida. Era una oportunidad única, la que podría sacarla a ella y a Leo de la precariedad para siempre. Pero había una trampa. El concepto que la empresa quería desarrollar era sospechosamente similar a una idea que Sofía le había contado a Mateo meses antes de que naciera Leo. Una idea que él había descartado como ingenua. Sofía sintió un escalofrío. Era posible. Mateo no solo la había abandonado, sino que también le había robado su propiedad intelectual. Habló con Daniela, quien inmediatamente empezó a investigar. Descubrieron que uno de los directores de marketing de la empresa era un viejo amigo de la universidad de Mateo. Las piezas encajaron de una manera horrible y dolorosa. Mateo había tomado su idea, se la había vendido a su amigo y ahora, por una cruel ironía del destino, la empresa la estaba contratando a ella para ejecutarla. «Esto es perfecto», dijo Daniela con una sonrisa depredadora. «No vamos a rechazar el trabajo, Sophie. Vamos a aceptarlo. Y vamos a hacerlo tan espectacular, tan brillante, que cuando todo salga a la luz, él no tendrá dónde esconderse. Le vamos a devolver el favor, pero a nuestro estilo. Vas a tomar tu idea robada y la vas a convertir en una obra de arte. Y yo me encargaré de que todo el mundo sepa quién es la verdaderamente maestra detrás de ella». La propuesta era arriesgada, pero la idea de una justicia poética tan elaborada era demasiado tentadora. Sofía se sumergió en el proyecto con una pasión febril. Trabajó día y noche, puliendo cada detalle, mejorando cada aspecto de su idea original. No solo estaba diseñando una campaña, estaba reclamando lo que era suyo. Estaba reescribiendo su propia historia. La campaña, llamada Vínculos Reales, se centraba en la belleza imperfecta y auténtica de la maternidad, mostrando a madres reales, con ojeras, estrías y sonrisas cansadas pero felices. Era un antídoto contra la maternidad idealizada y falsa, que a menudo se veía en la publicidad. La campaña fue un éxito rotundo. Se volvió viral. La gente compartía los videos, los gráficos, las historias. La marca vio sus ventas dispararse, y en cada entrevista, en cada artículo sobre el éxito de la campaña, el nombre de Sofía Vargas aparecía en letras grandes. La mente creativa detrás de Vínculos Reales. Revistas de diseño y marketing querían entrevistarla. Su historia de madre soltera que construyó un negocio desde cero mientras cuidaba a su bebé se convirtió en una fuente de inspiración para miles de personas. El éxito de Sofía llegó a oídos de Mateo. Al principio, sintió una punzada de envidia, pero luego, el pánico. Vio cómo la campaña que él había vendido como suya estaba catapultando a su exesposa a la fama, y su nombre no aparecía por ningún lado. Su amigo en la empresa lo llamó, furioso. «¿Qué demonios pasa, Mateo? Todo el mundo habla de tu exesposa.
Parece que yo te compré una idea robada. La presión se volvió insostenible. Una investigación interna en la empresa reveló el plagio, y tanto Mateo como su amigo fueron despedidos de forma humillante. La caída de Mateo fue tan rápida como brutal. Sin su trabajo de alto perfil y sus ingresos exorbitantes, el lujoso estilo de vida que compartía con Isabela se desmoronó. Las cenas caras se convirtieron en comida rápida. Los viajes exóticos en fines de semana encerrados en casa. Isabela, que se había enamorado del éxito y el poder de Mateo, no tardó en mostrar su verdadera cara. Las discusiones se volvieron constantes. El resentimiento llenaba el aire. La mujer por la que Mateo había destruido a su familia, ahora lo miraba con desprecio. Una noche, Mateo llegó a casa para encontrar una nota en la mesa de mármol que tanto le había costado. «Cometí un error al apostar por ti», decía la caligrafía perfecta de Isabela. «Creí que eras un ganador, pero solo eres un fraude. Me voy, no me busques». Se había llevado sus cosas, sus joyas, la mitad del dinero que quedaba en su cuenta conjunta. Mateo se quedó solo, en la casa silenciosa que le había arrebatado a Sofía, rodeado de los fantasmas de sus malas decisiones. La soledad era un abismo que lo devoraba. Desesperado, humillado y sin un centavo, Mateo hizo lo impensable. Regresó a casa de su madre. Carmen lo recibió en la puerta, no con un abrazo, sino con una mirada fría y dura. Perdiste a la única mujer que te amó de verdad y al hijo maravilloso que te dio, todo por una ilusión barata. Mira en lo que te has convertido. No tienes nada. Cosechaste lo que sembraste. Sus palabras no eran de consuelo, sino de juicio. Lo dejó entrar, pero la relación entre ellos estaba rota, quizás para siempre. Carmen había estado siguiendo el éxito de Sofía en secreto, sintiendo una mezcla de orgullo y una profunda vergüenza por su hijo. Pasó un año. Sofía había usado el dinero de su éxito para mudarse a un hermoso y luminoso departamento en la colonia del Valle. Tenía su propio estudio de diseño, un balcón lleno de plantas y una habitación para Leo que parecía sacada de un cuento de hadas. Su negocio, Sofía Vargas Creative, prosperaba. Tenía un pequeño equipo a su cargo y clientes importantes de todo el país. Había sanado, no por completo, pero las cicatrices ya no dolían al tacto. Eran un recordatorio de la guerra que había ganado. Un sábado por la tarde, mientras Sofía y un Leo de casi 2 años jugaban en el parque hundido, vio una figura familiar observándolos desde la distancia. Era Mateo. Estaba más delgado, con la ropa arrugada y una mirada de desesperación en los ojos. Sostenía un pequeño coche de madera en la mano. Sus miradas se cruzaron por un instante, a través del parque. No hubo sonrisas, no hubo saludos, solo el peso de todo lo que había pasado entre ellos. Leo, al ver la mirada triste del hombre, preguntó: «Mami, ¿quién es ese señor?». Sofía apretó la mano de su hijo y simplemente dijo: «Nadie importante, mi amor. Vamos por un helado». Esa noche Sofía recibió un correo electrónico de Mateo. Era largo, lleno de autocompasión y excusas. Le pedía perdón, le decía que había cometido el peor error de su vida, que extrañaba a su hijo. Y al final, la amenaza velada: «Soy su padre y tengo derecho a verlo. Si no me dejas, tendré que recurrir a la ley». Sofía leyó el correo, respiró hondo y lo movió a una carpeta que había creado llamada Evidencia. No respondió. Acostó a su hijo, le dio un beso en la frente y susurró: «No he perdido nada. Te tengo a ti, y lo tengo todo». Fiel a su palabra, Mateo la demandó, exigiendo la custodia compartida. Contrató a un abogado barato y argumentó que era un padre arrepentido y que Sofía estaba alienando a su hijo de él. La primera reunión de mediación fue en una oficina de abogados en el centro de la ciudad. Mateo llegó con un traje que le quedaba grande, intentando proyectar una imagen de hombre de negocios reformado. Sofía llegó tranquila, acompañada por Daniela, con una cartera de piel en una mano y una caja de documentos en la otra. El abogado de Mateo comenzó a hablar, pintando a Sofía como una mujer vengativa y resentida, que usaba a su hijo como un arma. Sofía escuchó en 1900. Silencio.
sin interrumpir. Cuando fue su turno, no habló. Simplemente abrió la caja sobre la mesa. Sacó la libreta donde había anotado cada gasto, cada humillación. Sacó las capturas de pantalla de los mensajes crueles de Mateo. Sacó los extractos bancarios que mostraban su abandono financiero. Sacó una copia del informe de la empresa que lo despidió por plagio. Y por último, sacó una impresión del correo de Isabela. Cometí un error al apostar por ti. Solo eres un fraude. Puso todo sobre la mesa, perfectamente ordenado. Esto, dijo Sofía con una voz tranquila pero firme, es la clase de padre que es Mateo, un hombre que me abandonó 2 días después de una cirugía mayor, que me insultó, que me robó, que abandonó financieramente a su hijo durante casi 2 años, que solo ahora, que lo ha perdido todo, pretende recordar que tiene un hijo. No estoy alienando a mi hijo, lo estoy protegiendo de él. Mateo se quedó blanco como el papel. Miró los documentos, su vida, entera de errores expuesta sobre la mesa de caoba. Su abogado carraspeó, visiblemente incómodo. No había nada que pudiera decir o hacer. La evidencia era abrumadora, irrefutable. Daniela sonrió con suficiencia. La mediadora miró a Mateo con una expresión de pura desaprobación. El silencio en la sala era absoluto, roto solo por el sonido de Mateo tragando saliva con dificultad. Había venido a pelear, pero Sofía ya había ganado la guerra mucho antes de que él decidiera empezar la batalla. El POM, abogado de Mateo, viendo la batalla perdida, pidió un receso. Habló con su cliente en el pasillo en susurros urgentes. Cuando regresaron, su tono había cambiado por completo. Mi cliente ha decidido retirar la demanda. Entiende que no es el mejor momento y no quiere causarle más estrés a la señora Vargas o al menor. Era una rendición total. Mateo no se atrevió a mirar a Sofía a los ojos. Firmó los papeles de la retirada con una mano temblorosa y salió de la oficina sin decir una palabra. Un hombre completamente derrotado. Al salir del edificio, Sofía sintió que un peso inmenso se levantaba de sus hombros. La justicia, finalmente, se había servido. No era una justicia feliz o triunfante, sino una justicia tranquila y necesaria. Daniela la abrazó con fuerza. Lo lograste, amiga. Eres la mujer más fuerte que conozco. Sofía sonrió, una sonrisa genuina por primera vez en mucho tiempo. No estaba sola. Te tenía a ti. Miró el cielo azul de la Ciudad de México y respiró hondo, sintiéndose verdaderamente libre. El capítulo de Mateo en su vida estaba, por fin, cerrado para siempre. Unos meses después, Sofía fue invitada a dar una charla en un evento para mujeres emprendedoras en el Palacio de Bellas Artes. Estaba nerviosa, pero sabía que su historia podía ayudar a otras. De pie en el escenario, frente a cientos de mujeres, contó su verdad. Di a luz. Y el mismo día mi esposo me pidió el divorcio. Corrí bajo la lluvia con mi bebé enfermo en brazos, sin un peso en 1900. La bolsa. Diseñé mi primer logo en el comedor de una amiga a las 3 de la mañana. Y un día, el hombre que me abandonó intentó quitarme a mi hijo, pero no pudo. Hizo una pausa, mirando a la audiencia. La gente siempre habla del perdón, de que perdonar te libera, pero yo aprendí algo más poderoso. Aprendí a no necesitar perdonar. Aprendí que la verdadera liberación no viene de absolver a quien te hizo daño, sino de construir una vida tan increíble, tan plena y tan feliz, que esa persona y su recuerdo se vuelvan completamente irrelevantes. Mi venganza no fue destruirlo a él, fue construirme a mí misma. Un estruendoso aplauso llenó el magnífico teatro. Al bajar del escenario, su hijo Leo corrió hacia ella y la abrazó por las piernas. «Estuviste increíble, mami», dijo con su vocecita. Sofía lo levantó en brazos y lo besó. En la primera fila, vio a una mujer mayor aplaudiendo con lágrimas en los ojos. Era Carmen, su ex-suegra. Después de la charla, se acercó a Sofía con una humildad que nunca antes había mostrado. «Perdóname, Sofía. Fui una tonta ciega. Estaba defendiendo al hijo equivocado.
Eres la madre que toda mujer quisiera ser y la nuera que nunca merecí. Estoy tan orgullosa de ti». Sofía, sorprendida, simplemente asintió, aceptando una paz que no sabía que necesitaba. La relación con Carmen, después de aquel día en el Palacio de Bellas Artes, no se transformó en una amistad instantánea, sino en un lento y cauteloso deshielo. Sofía, con la guardia aún alta por años de desconfianza y dolor, no abrió las puertas de su vida de par en par, sino que las dejó apenas entornadas. Carmen parecía entenderlo. Comenzó con gestos pequeños, casi tímidos. Un fin de semana, apareció en la puerta del departamento de Sofía con una olla de mole poblano, el platillo favorito de Sofía, un detalle que recordaba de los primeros años del matrimonio. No se invitó a pasar, simplemente se lo entregó con una mirada que suplicaba una tregua. «Para que no tengas que cocinar hoy», murmuró, antes de darse la vuelta y marcharse, dejando a Sofía con el aroma de la nostalgia y una compleja mezcla de emociones. Sofía aceptó estos gestos con una cortesía distante. Sabía que Leo merecía conocer una parte de su herencia, la parte no contaminada por la traición de Mateo. Permitió que Carmen viera a Leo en el parque, bajo su supervisión. Durante esos encuentros, observaba a su ex-suegra con la atención de un halcón. Veía cómo Carmen le contaba al niño historias de su propia infancia en 1900, Oaxaca, cómo le enseñaba los nombres de los árboles y los pájaros, y cómo sus ojos se llenaban de una ternura genuina cada vez que Leo reía. No había rastro de la mujer fría y crítica de antes. En su lugar, había una abuela anhelando conectar con el único nieto que probablemente tendría, intentando reparar con amor el daño que su hijo había causado. El negocio, mientras tanto, seguía una trayectoria ascendente que a veces asustaba a la propia Sofía. El éxito de la campaña Vínculos Reales la había posicionado como una de las voces más frescas y auténticas en el mundo del diseño y la publicidad en México. Una tarde, recibió una llamada de una ONG internacional dedicada a construir escuelas en zonas rurales de Chiapas. Querían que ella diseñara toda su campaña de recaudación de fondos pro bono. Sofía no lo dudó ni un segundo. Vio la oportunidad de usar su talento para algo más grande que el comercio, para devolver un poco de la buena fortuna que la vida le había dado. Este proyecto se convirtió en su pasión, trabajando en él en sus horas libres, investigando la cultura local para crear un diseño que fuera respetuoso, digno y poderoso. La vida con Leo era un torbellino de alegría y caos controlado. Su hijo estaba en la edad de las preguntas incesantes. «Mami, ¿por qué el cielo es azul? ¿Por qué los perros ladran? ¿Por qué no tengo un papá como mis amigos de la guardería?» Esa última pregunta siempre era la más difícil. Sofía había decidido ser honesta, pero de una manera apropiada para su edad. Se sentaba con él, lo miraba a los ojos y le decía: «Mi amor, todos tenemos familias diferentes. Algunas tienen 2 mamás, algunas un papá, algunas solo abuelitos. Nuestra familia somos tú y yo, y es la mejor familia del mundo porque está llena de amor y aventuras». Leo, con su inocencia infantil, parecía aceptar la respuesta, satisfecho con la seguridad que le brindaba el amor incondicional de su madre. Mientras la vida de Sofía florecía, la de Mateo se marchitaba en la oscuridad. Vivía en un pequeño cuarto de azotea alquilado en la colonia Doctores, un lugar gris y anónimo que reflejaba su estado de ánimo. Había conseguido un trabajo de bajo nivel en un centro de llamadas, vendiendo seguros por teléfono, una caída humillante para alguien que una vez manejó cuentas millonarias. Pasaba sus noches bebiendo cerveza barata y viendo la vida de Sofía a través de la pantalla de su celular. Veía las fotos de su negocio, los artículos sobre su éxito, las imágenes de Leo, creciendo sin él. No sentía rabia, sino un vacío corrosivo, la conciencia aplastante de que había cambiado un tesoro por un puñado de baratijas brillantes. A veces, en medio de la noche, la autocompasión lo embargaba y le escribía largos correos a Sofía que nunca enviaba. En ellos le pedía perdón de 1000 maneras diferentes, se arrastraba, suplicaba, culpaba a Isabela,
a su propia arrogancia, al destino. Pero en el fondo, sabía que el único culpable era él. Una noche, vio una foto que Carmen había publicado en su perfil, una foto de ella y Leo en el zoológico de Chapultepec, ambos sonriendo. Sintió una punzada de celos tan intensa que le cortó la respiración. Incluso su propia madre lo había reemplazado, eligiendo la luz y la decencia de Sofía sobre la oscuridad de su propio hijo. Esa noche, borró el número de Sofía y dejó de seguir las cuentas de su empresa. Decidió desaparecer. El proyecto para la ONG en Chiapas requirió que Sofía viajara al sur. Dejó a Leo al cuidado de Carmen por un fin de semana completo. Un paso de confianza que le costó una enorme ansiedad, pero que sabía que era necesario. El viaje fue transformador. Ver de primera mano las condiciones en las que estudiaban los niños y conocer a los maestros y líderes comunitarios la llenó de una nueva perspectiva. Se dio cuenta de que su propio sufrimiento, aunque inmenso en su momento, era solo una pequeña parte de un mundo lleno de luchas y resiliencia. Regresó a la Ciudad de México con el corazón lleno y la mente bullendo de ideas, sintiéndose más fuerte y más conectada con su propósito que nunca. Fue en el contexto de este proyecto que conoció a Alejandro. Él era el arquitecto a cargo de diseñar y supervisar la construcción de las nuevas escuelas. Un hombre de unos 30 y tantos años con una sonrisa amable y una calma que contrastaba con la energía arrolladora de Sofía. Su primera reunión fue en un café en Coyoacán. Hablaron durante horas, no solo del proyecto, sino de la vida, de los sueños, del arte. Alejandro escuchaba con una atención que Sofía no había experimentado en años. No la interrumpía, no intentaba impresionarla. Simplemente la escuchaba, haciendo preguntas inteligentes que la hacían pensar. Sofía se sintió vista, no como la diseñadora exitosa, ni como la madre soltera inspiradora, sino simplemente como Sofía. Su relación profesional pronto se tiñó de una amistad genuina. Se encontraban para revisar planos y paletas de colores, y terminaban compartiendo historias personales. Alejandro le contó sobre su sueño de construir viviendas sostenibles y asequibles. Sofía le habló de Leo, de los desafíos de ser madre y empresaria. Notó la forma en que los ojos de Alejandro se iluminaban cuando hablaba de su trabajo, la pasión que sentía por crear espacios que mejoraran la vida de las personas. Era un hombre construido con integridad, y Sofía, que había conocido la antítesis de eso, se sintió inexplicablemente atraída por su solidez. Un sábado, después de una semana de trabajo particularmente agotadora, Alejandro la invitó a pasear por el centro de Tlalpan. Mientras caminaban por las calles empedradas, él se detuvo. «Sofía, sé que esto puede ser atrevido, y valoro nuestra amistad y relación profesional más de lo que imaginas, pero me he dado cuenta de que disfruto de nuestras conversaciones mucho más allá del trabajo. Me encantaría invitarte a cenar, sin planos ni computadoras, solo tú y yo». Lo dijo con una honestidad tan directa y respetuosa que Sofía se quedó sin palabras. Sintió un aleteo en el estómago, una mezcla de miedo y emoción. Hacía tanto tiempo que no se permitía sentir algo así. Sofía aceptó la invitación, no sin una buena dosis de temor. La idea de una cita, de abrirse a la posibilidad de una nueva relación, era aterradora. ¿Y si se equivocaba de nuevo? ¿Y si volvía a confiar en la persona incorrecta? Habló con Daniela, quien la animó con su pragmatismo habitual. «Sophie, no todos los hombres son como Mateo. Te mereces ser feliz. Te mereces que alguien te cuide y te admire como la diosa que eres. Además, este Alejandro suena demasiado bueno para ser verdad. Así que ve y averigua si tiene algún defecto oculto». Bromeó. Las palabras de su amiga le dieron el empujón que necesitaba. La cena fue perfecta, no en el sentido de un cuento de hadas, sino en su autenticidad. Hablaron de todo y de nada. Rieron. Compartieron silencios cómodos. Alejandro no intentó seducirla ni presionarla. Simplemente estuvo presente, genuino. Al final de la noche, la acompañó hasta su puerta y, en lugar de intentar un beso,
Simplemente le tomó la mano. «Gracias por esta noche, Sofía. Ha sido la mejor parte de mi semana». Ese gesto, tan simple y tan respetuoso, significó más para Sofía que cualquier gran declaración de amor. Le demostró que él entendía su ritmo, que estaba dispuesto a esperar, a construir algo real basado en la confianza. La introducción de Alejandro en la vida de Leo fue un proceso lento y orgánico. Comenzó con encuentros casuales en el parque. Alejandro no intentó actuar como una figura paterna. En su lugar, se convirtió en un amigo divertido. Jugaba con Leo a la pelota, le ayudaba a construir castillos de arena, le contaba chistes malos que hacían reír al niño a carcajadas. Sofía observaba desde la distancia, con el corazón en un puño, y veía cómo su hijo interactuaba con este hombre amable y paciente. Veía la facilidad con la que se trataban, la ausencia de presión. Alejandro no estaba tratando de llenar un vacío, estaba simplemente sumando su presencia a la vida de ellos. Carmen también conoció a Alejandro. Sofía estaba nerviosa por esta reunión, pero para su sorpresa, su ex-suegra se mostró cálida y acogedora. Carmen, con la sabiduría que le habían dado sus propios errores, pudo ver la bondad en los ojos de Alejandro. Vio la forma en que miraba a Sofía, con una mezcla de admiración y ternura. Una tarde, mientras Sofía estaba en la cocina, escuchó a Carmen decirle a Alejandro: «Mi hijo fue un tonto, rompió lo más valioso que tenía. Espero que usted sepa valorar el tesoro que es Sofía. No se merece nada menos que una felicidad completa». Oír esas palabras de la madre del hombre que casi la destruye fue una forma de cierre que Sofía nunca esperó. Un año después de su primera cita, la relación de Sofía y Alejandro era un pilar en sus vidas. Se habían convertido en un equipo. Alejandro la apoyaba en sus momentos de estrés con el negocio, y ella lo animaba cuando un proyecto de construcción se complicaba. Habían fusionado sus mundos de una manera hermosa y natural. Se mudaron juntos a una casa más grande en San Ángel, con un jardín donde Leo podía correr y un estudio luminoso donde Sofía podía trabajar, con vistas a los jacarandás. Por primera vez desde que nació Leo, Sofía sintió que había construido no solo una vida, sino un hogar de verdad, uno basado en el amor, el respeto y la confianza mutua. Un día, mientras hojeaba una revista de arquitectura en la sala de espera de un dentista, Mateo vio un artículo: La arquitectura del alma, Alejandro Ríos y su proyecto de escuelas en Chiapas. Y allí, en una de las fotos, estaba él, Alejandro, sonriendo. A su lado, estaba Sofía, con una expresión de serenidad y felicidad que él nunca le había visto. Y de la mano de Sofía, un niño que reía, un niño que era su viva imagen, Leo. Se veían como una familia perfecta, feliz y completa. Y él no formaba parte de ella. El dolor fue tan agudo, tan físico, que tuvo que cerrar la revista. Fue la confirmación final, la prueba irrefutable de que su universo había seguido girando sin él, y que el mundo que había abandonado era infinitamente más brillante que el que había elegido. Esa visión fue el golpe de gracia para Mateo. Se dio cuenta de que cualquier fantasía de redención, cualquier esperanza de volver a formar parte de la vida de su hijo, era solo eso, una fantasía. No había nada que pudiera ofrecerles. Sofía no solo había sobrevivido, había prosperado. No solo había rehecho su vida, la había construido mejor, más fuerte y más hermosa de lo que nunca fue con él. Y su hijo, su Leo, estaba creciendo en un entorno de amor y estabilidad que él nunca podría proporcionarle. Esa tarde, Mateo empacó una pequeña maleta, dejó su trabajo en el centro de llamadas y compró un boleto de autobús a un pueblo costero en Michoacán, un lugar donde nadie lo conocía, donde podía ser anónimo y vivir con el peso de sus fantasmas en soledad. En el quinto cumpleaños de Leo, Sofía organizó una gran fiesta en el jardín de su casa. Estaban todos: Daniela y su esposo, Carmen, que ahora era una abuela devota y cariñosa, sus empleados, sus amigos más cercanos. Alejandro estaba a su lado,
ayudando a servir el pastel. Mientras veía a Leo abrir sus regalos, rodeado de gente que lo amaba, Sofía sintió una oleada de gratitud tan abrumadora que se le llenaron los ojos de lágrimas. Eran lágrimas de felicidad. Se dio cuenta de que cada desafío, cada lágrima, cada noche de insomnio, la había llevado a ese preciso momento de paz y plenitud. Esa noche, después de que el último invitado se fue, y Leo dormía profundamente en su cama, Sofía y Alejandro se sentaron en el porche, mirando las estrellas. Alejandro le tomó la mano. «He estado pensando», dijo en voz baja, «en todo lo que has construido. No solo un negocio, sino esta vida, esta familia. Eres la persona más resiliente que he conocido». Sofía apoyó la cabeza en su hombro. «No lo hice sola. Tuve ayuda y te encontré a ti». Alejandro sacó una pequeña caja de su bolsillo. No era un anillo de compromiso, sino un collar, un delicado colibrí de plata. «Los colibríes son símbolos de resiliencia y alegría», explicó. «Me recuerdan a ti todos los días». Sofía se puso el collar, su metal frío contra su piel cálida. Representaba todo su viaje, el dolor del pasado, la fuerza del presente y la esperanza del futuro. Miró su hermoso jardín, escuchó los sonidos de la noche de la ciudad, sintió el calor de la mano de Alejandro en la suya. Ya no había rabia en su corazón, ni siquiera la necesidad de no perdonar. El recuerdo de Mateo se había desvanecido hasta convertirse en una nota al pie de página en la gran novela de su vida. Ella era la autora, la protagonista y la heroína de su propia historia. Y la historia no trataba sobre la caída, sino sobre el magnífico y desafiante acto de volver a levantarse y aprender a volar. Impulsada por un propósito que trascendía su propio éxito, Sofía dedicó los siguientes meses a materializar su más grande proyecto hasta la fecha, la Fundación Alas para Emprender. No se trataba de caridad, sino de empoderamiento. El concepto era crear un ecosistema integral para madres solteras, con talento pero sin recursos, con una parte significativa de las ganancias de su empresa y la ayuda de patrocinadores que creían en su visión. Alquiló un gran espacio en la colonia Narvarte. Alejandro se encargó de diseñar el interior, transformándolo en un lugar lleno de luz y color, con un área de coworking, salas de juntas, un taller de diseño y, lo más importante, una guardería profesional y gratuita en el mismo edificio. La idea era simple y revolucionaria: eliminar la barrera más grande que enfrentan las madres trabajadoras, el cuidado de sus hijos. La primera beneficiaria de la fundación fue una joven llamada Valeria, una talentosa ilustradora de Iztapalapa que había huido de una situación de violencia doméstica con su hija de 2 años. Llegó a la fundación con la mirada asustada y los hombros encorvados por el peso del mundo. Sofía vio en ella un reflejo de su propio pasado, de su propia desesperación. Se convirtió en la mentora personal de Valeria, no solo enseñándole a usar software de diseño y a crear un portafolio, sino también a recuperar su autoestima. Pasaban horas juntas, con sus hijos jugando en la guardería cercana, mientras Sofía compartía sus conocimientos de negocios, sus estrategias de negociación y, lo más importante, su historia de resiliencia. Ver la transformación de Valeria fue una de las experiencias más gratificantes de la vida de Sofía. En 6 meses, Valeria pasó de ser una mujer temerosa a una profesional segura de sí misma. Consiguió sus primeros clientes, alquiló su propio departamento y, un día, llegó a la fundación con lágrimas en los ojos para mostrarle a Sofía el primer libro infantil que había ilustrado y publicado. «Tú me diste las alas, Sofía», le dijo, abrazándola con fuerza. «Me enseñaste a volar». En ese momento, Sofía comprendió que este era su verdadero legado. Su dolor no había sido en vano. Se había convertido en la semilla de un jardín donde ahora florecían los sueños de otras mujeres. El éxito de la fundación creció exponencialmente. La historia de Sofía y Valeria fue recogida por varios medios de comunicación, lo que atrajo a más donantes y voluntarias. Pronto, Alas para Emprender
Se convirtió en un referente de apoyo a la mujer en la Ciudad de México, ofreciendo no solo capacitación profesional, sino también apoyo psicológico, asesoría legal y una comunidad donde las madres solteras podían sentirse seguras y comprendidas. Sofía nunca estuvo tan ocupada, ni tan feliz. Su vida tenía un equilibrio perfecto entre su exitosa empresa, su trabajo filantrópico y su familia. La vida familiar también se profundizaba. Leo, que ya tenía 7 años, era un niño curioso e inteligente. Un día, mientras miraba un álbum de fotos, encontró una de las pocas fotos que Sofía conservaba de su boda con Mateo. ¿Este era mi papá?, preguntó con una inocencia que le estrujó el corazón a Sofía. Ella y Alejandro se sentaron con él. Con palabras sencillas y honestas, le explicaron. «Sí, mi amor, él es tu papá biológico», comenzó Sofía. «A veces, los adultos toman decisiones que lastiman a otros y no saben cómo arreglarlas. Él decidió irse y empezar una vida diferente. Pero eso no tiene nada que ver contigo. Tú eres lo mejor que me ha pasado en la vida». Alejandro tomó la palabra, con su voz calmada y tranquilizadora. «Y aunque él no esté, mira cuánta gente te quiere, Leo. Tienes a tu mamá, que es una superheroína. Tienes a tu abuela Carmen, que te adora. Tienes a tu tía Daniela. Y me tienes a mí, que soy tu amigo, y te quiero como a un hijo». Leo procesó la información en silencio por un momento, y luego dijo, «Entonces tengo una familia súper grande». Esa respuesta, tan simple y tan sabia, llenó de alivio a Sofía. Estaban criando a un niño seguro, amado y emocionalmente inteligente. El fantasma de Mateo no tenía poder en ese hogar. La salud de Carmen comenzó a deteriorarse. Después de una larga batalla contra una enfermedad pulmonar, su tiempo se estaba acabando. Sofía y Alejandro la cuidaron en sus últimos meses, llevándola a su casa para que pudiera estar cerca de su nieto. En una tarde tranquila, Carmen, con la voz débil, le pidió a Sofía que le trajera su viejo alajero. De él, sacó un par de aretes de filigrana de oro, una reliquia familiar, oaxaqueña que había pasado de generación en generación. «Estos eran para la esposa de mi hijo», susurró. «Y esa eres tú, Sofía, no por la ley, sino por el corazón. Eres la hija que siempre quise. Prométeme que le contarás a Leo sobre nuestras raíces, sobre la gente fuerte y trabajadora de la que viene». Sofía aceptó los aretes con lágrimas en los ojos. La muerte de Carmen, unas semanas después, fue pacífica. Dejó un vacío, pero también un legado de amor redimido. En el funeral, Sofía se mantuvo, fuerte, sosteniendo la mano de Leo, siendo el pilar de su pequeña familia. Se dio cuenta de que el círculo de perdón se había completado, no solo para Carmen, sino también para ella. Había dejado ir el último vestigio de resentimiento hacia la mujer, que una vez fue su cómplice de dolor, y la había aceptado como la abuela amorosa en la que se convirtió. Unos meses después de la muerte de Carmen, Sofía y Alejandro tomaron una decisión que celebraría la vida. Decidieron tener un hijo juntos. El embarazo de Sofía fue la antítesis de su primera experiencia. Esta vez, cada día estuvo lleno de alegría y compañerismo. Alejandro la mimaba, iba a cada cita médica, le leía a su vientre por las noches. Leo estaba emocionado con la idea de ser el hermano mayor. La mañana en que nació su hija, a la que llamaron Luna, la habitación del hospital no estaba llena de tensión y traición, sino de amor y risas. Alejandro no se apartó de su lado, y cuando le pusieron a Luna en brazos, Sofía lloró de pura felicidad, sintiendo la sanación completa de su herida más profunda. La llegada de Luna consolidó su familia de una manera hermosa. Leo resultó ser un hermano mayor protector y cariñoso. La casa se llenó de un nuevo tipo de energía, la de un comienzo puro. Sofía tomó una licencia de maternidad de 6 meses, delegando con confianza la dirección de su empresa y la fundación a su equipo. Disfrutó de cada momento, cada desvelo, cada sonrisa de su bebé, sin la sombra de la ansiedad o el abandono. Era una maternidad vivida en paz,
un regalo que atesoraba cada segundo. Alejandro fue un padre dedicado y práctico, demostrando con acciones el significado del verdadero compañerismo. Pasaron los años. La vida se asentó en un ritmo feliz y productivo. Alas para emprender había ayudado a cientos de mujeres a alcanzar la independencia económica. El estudio de diseño de Sofía era uno de los más respetados del país. Su familia era su ancla y su mayor orgullo. Leo era un preadolescente brillante y compasivo, y Luna una niña vivaz y creativa. La casa de San Ángel era un refugio de risas, arte y amor. Una mañana, mientras revisaba el correo, Sofía encontró un sobre con un matasellos de un pequeño pueblo en la costa de Jalisco. No tenía remitente, pero reconoció la caligrafía al instante. Era de Mateo. Su primer impulso fue tirarlo a la basura sin abrirlo. ¿Qué podría decirle después de casi una década de silencio? Pero la curiosidad, y quizás una necesidad de cierre final, la vencieron. Senao sentó en su estudio con una taza de café en la mano y abrió la carta con cuidado. La carta no era una súplica ni una excusa, era una confesión. Mateo le contaba que había sido diagnosticado con una enfermedad terminal. Escribía, no para pedir lástima, sino porque sentía la necesidad de decir la verdad antes de morir. Describió su soledad, su arrepentimiento, el peso de sus decisiones. Nunca entendí lo que tenía hasta que lo perdí, Sofía. Escribió, destruí lo único bueno en mi vida por una vanidad estúpida. Te pido perdón, no para que me lo concedas, porque sé que no lo merezco, sino porque necesito que estas palabras existan en el mundo. He seguido tu éxito desde la distancia y me siento, de una manera extraña, orgulloso de la mujer en la que te convertiste. Dile a nuestro hijo que su padre fue un cobarde, pero que lo pensó todos los días de su vida. Sé feliz, Sofía. Te lo ganaste. Sofía leyó la carta 2 veces. No sintió rabia, ni dolor, ni siquiera una gran tristeza. Sintió una especie de compasión distante por el hombre roto que revelaban esas palabras. El Mateo que la había herido ya no existía. Solo quedaba el eco de un hombre consumido por el arrepentimiento. Dobló la carta y la guardó en una caja en el fondo de su armario, junto con el primer dibujo que Leo hizo de su familia, la de ellos 3, él, ella y Luna, con Alejandro a su lado. Era hora de cerrar ese archivo para siempre. Esa noche, le contó a Alejandro sobre la carta. Él la escuchó en silencio, abrazándola. ¿Qué vas a hacer?, preguntó. Nada, respondió Sofía. Su historia ha terminado. La nuestra continúa. Y esa fue la verdad. La noticia no perturbó su paz. Era simplemente la última página de un libro que ella había cerrado hacía mucho tiempo. Su vida ahora estaba llena de nuevos capítulos, más interesantes y mucho más felices. La adolescencia de Leo llegó con sus propios desafíos y alegrías. Se convirtió en un joven reflexivo, con un gran talento para la música, heredado quizás de algún abuelo oaxaqueño. Su relación con Alejandro era sólida, basada en el respeto y un afecto genuino. Alejandro nunca intentó ser su padre, sino su mentor y amigo, enseñándole a tocar la guitarra y a navegar las complejidades de crecer. Un día, Leo le preguntó a Sofía sobre la carta que había llegado años atrás. Sofía, considerando que ya tenía la madurez para entenderlo, se la dio a leer. Leo la leyó, y después de un largo silencio dijo, «Siento pena por él, pero no lo extraño, porque nunca lo tuve. Mi papá eres tú, Ale». Y abrazó a Alejandro, cerrando el último círculo emocional para todos. Luna creció siendo el torbellino de la familia, una artista nata como su madre, pero con la personalidad tranquila y observadora de su padre. Adoraba a su hermano mayor, y veía a su familia como el centro inamovible de su universo. Para ella, la historia de Mateo era solo eso, una historia del pasado lejano, tan irrelevante para su realidad como un cuento de hadas antiguo. Su mundo estaba definido por el amor presente, no por las ausencias pasadas. En su 20º aniversario de la Fundación Alas para Emprender, se celebró un gran evento. Valeria,
ahora una autora de libros infantiles de renombre internacional, dio el discurso de apertura. Habló de cómo Sofía la había rescatado y cómo la fundación era un faro de esperanza. Mientras Sofía observaba desde el escenario a las cientos de mujeres exitosas que habían pasado por sus puertas, muchas de ellas con sus hijos ahora, adolescentes, sintió que su vida había adquirido un significado que nunca podría haber imaginado en sus momentos más oscuros. La historia de Sofía se convirtió en una leyenda silenciosa en ciertos círculos, un testimonio del poder de la reinvención. Ella rara vez hablaba de su pasado, no por vergüenza, sino porque estaba genuinamente más interesada en el futuro. Su empresa, Sofía Vargas Creative, se expandió a nivel internacional, pero ella siempre mantuvo su sede en la Ciudad de México, cerca de sus raíces, cerca de su fundación. Un domingo por la tarde, muchos años después, Sofía estaba sentada en el jardín de su casa. Tenía casi 50 años, con algunas hebras de plata en el cabello y finas arrugas de tanto reír alrededor de sus ojos. Alejandro estaba a su lado, leyendo el periódico. Leo, ya un joven universitario, practicaba una nueva canción con su guitarra en el porche. Luna estaba pintando en un caballete, manchada de colores. El aire olía a tierra mojada y a flores. Era un momento de paz perfecta, una felicidad doméstica que era la suma de todas sus batallas ganadas. Se puso el collar del colibrí, que nunca se quitaba, y pensó en la mujer que era 20 años atrás, asustada, rota y sola en una habitación de hospital. Pensó en su viaje, en cada lágrima, en cada obstáculo, en cada pequeña victoria. No se arrepentía de nada, ni siquiera del dolor, porque cada paso, bueno y malo, la había esculpido, la había llevado a ese preciso instante de serenidad. El narrador que ha contado esta historia la observa en este momento de paz. La historia de Sofía Vargas no es una historia de venganza. La venganza es un fuego que consume por dentro. Su historia es una de alquimia. Transformó el plomo del abandono y la traición en el oro de la independencia, el propósito y el amor verdadero. Descubrió que el mejor antídoto contra el odio no es el perdón forzado, sino una vida tan radiantemente feliz que simplemente no deja espacio para la oscuridad. Y así, en la quietud de una tarde de domingo en la Ciudad de México, la historia llega no a un final, sino a una continuación pacífica. Porque la verdadera victoria no es un evento único y dramático, sino la acumulación de miles de días ordinarios y hermosos. Sofía construyó su propio Felices para siempre, no a partir de las páginas de un cuento de hadas, sino con sus propias manos, con su propio corazón resiliente, demostrando que después de la tormenta más oscura, una mujer no solo puede sobrevivir, sino que puede aprender a construir su propio sol.